profundizar en cada una de estas normas, pero sí, yo sí les hago un llamado a ustedes que lean, que relean, que vean, que subrayen donde ustedes encuentran dudas y comuníquense con su profesor, tutor. Yo en este caso soy el profesor principal de la asignatura de expresión oral y escrita. No necesariamente yo voy a estar con todos ustedes, pero ahora mismo estamos trabajando con más de 70 o cerca de 80 profesores tutores, de los cuales uno de ellos será su tutor. Entonces, por favor, remitir cualquier pregunta, cualquier inquietud a su profesor respectivo. En la unidad referente a los errores morfológicos, sintácticos, ortográficos, barbarismos y extranjerismos, también es conveniente prestar muchísima atención. Existen muchos errores. Si usted se ha dado cuenta, es nuestro idioma el que mayores maltratos ha recibido, sigue recibiendo y seguirá recibiendo en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito. Por ejemplo, tanto al hablar como al escribir se suprimen sonidos, se suman sonidos, se cambian letras, se cambian sonidos de una palabra por otra. Y observen cuánto maltrato soporta y ha soportado nuestro idioma. Algunos de esos errores se denominan, por ejemplo, adición, cuando a la pronunciación que es correcta se añade un sonido, un fonema en la escritura que normalmente no tiene esa palabra. Por ejemplo, la palabra nadie. ¿Alguna vez usted ha escuchado en el habla común y corriente, y el habla descuidada sobre todo, decir nadies llegó o nadies llegaron a la reunión? Cuando el hablante quiere utilizar quizá o hacer concordar con el plural o mantener el singular, por ejemplo, nadie llegó. Igual, subí a las gradas y me pegué un trompezón, como que con la palabra se alivia un poco todavía el dolor de ese tropezón. Mire cómo utilizamos en forma incorrecta las palabras. Aquí estamos utilizando una letra más o un sonido más donde no tiene esa palabra. Igual con la otra palabra. Y existe una infinidad de palabras que usted encuentra en el texto básico. La supresión, había dicho que a veces se adiciona, se suma una palabra, a veces se suprime. En este caso, se suprime uno o varios fonemas. Por ejemplo, en el caso de aprieta, por aprieta, 300. Aquí en este caso, en aprieta, el hablante ha suprimido la I, sería aprieta. En 300 ha suprimido la letra S, 300. En andé, ahí hay muchos errores. Quizá no quedó ni la forma de la palabra anduve. Y se dice normalmente andé. Errores debidos al cambio. Este fenómeno no consiste en cambiar un sonido por otro. Por ejemplo, decimos hondanada en lugar de hondonada. En lugar de revolotear decimos revoletear. O en lugar de chimenea se dice chiminea. Es muy frecuente escuchar estas palabras en la comunicación. Por alteración, se alteran palabras, por ejemplo, se alteran sonidos, dentro de una palabra. Cuando decimos, por ejemplo, erróneamente dentrífico en lugar de dentífrico, o aeropuerto en lugar de aeropuerto, o también en la pronunciación o en la acentuación. Bueno, quizá en nuestro país, ojalá no lo sea, pero sí se escucha en tal o cual hablante el decir mendigo en lugar de mendigo, o principio en lugar de principio. Y una serie por eso el hablante y sobre todo ustedes deben ser muy observadores, deben estar atentos al habla para ver cómo es que se desarrolla en tal o cual persona el lenguaje, sea hablado o escrito. Existen muchas palabras que inclusive a nosotros nos ponen en aprietos cuando utilizamos palabras y no sabemos cómo se escriben.
palabras de ortografía dudosa, palabras que deben escribirse juntas o separadas. Tal vez, a menudo, enseguida, de veras, se prestan a confusiones. Se da la presencia de ciertos vulgarismos que no se admiten en el habla cuidadosa, como por ejemplo errores en el uso de pronombres personales, cuando decimos él es más atento que mí, en lugar de él es más atento que yo, o él es más aplicado que yo. Cuando decimos volviste en sí después de las 8:30, en lugar de volviste en ti a las 8:30 de la noche. Igual, me encontré con mi amigo y le saludé. Lo correcto, ¿cómo sería la expresión correcta de esta oración? Me encontré con mi amigo y lo saludé. ¿Qué son los barbarismos? Ya que hemos hablado también en ocasiones anteriores. ¿Qué son los barbarismos? Los barbarismos se dan tanto en la escritura como en la pronunciación. Y son formas incorrectas del uso de las palabras. Por ejemplo, vamos a fusilar al pelotón armado. Pero diga amén cuando he dicho eso. Creo de que llegamos al aeropuerto. Aquí en esta oración nomás encontramos dos errores y muy grandes. Los niños marchan desacompasados. Tenemos muchos ejemplos sobre esto. Y existen también, hablamos de tipos de barbarismos, es decir, tipos de errores. Hay una infinidad de errores a los que está dispuesto, a los que sometemos nosotros a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. Existen dos tipos de barbarismos: barbarismos prosódicos y barbarismos analógicos. ¿Pero qué son los barbarismos? Ya habíamos dicho que son incorrecciones tanto en el habla como en la escritura. ¿Pero qué son los barbarismos prosódicos? Son las faltas de ortografía. Por ejemplo, cuando en la pronunciación decimos esa es la tierra de Israel, es una pronunciación muy descuidada. Estamos utilizando doble R de la palabra Israel y ni siquiera asoma la letra S en una pronunciación descuidada y decimos Israel en lugar de Israel. Formamos de manera equivocada o errónea el género cuando decimos el testigo o la testiga. También ejemplos de esto trae el texto básico. Revisen estos ejemplos. Cuando utilizamos los extranjerismos, también el uso de palabras que no corresponden a nuestro idioma caen en el error denominado barbarismo. ¿Por qué utilizar una palabra del inglés o del francés o del alemán cuando tenemos un equivalente en el español? Quizá por moda, por novedad, pero estamos atentando contra el lenguaje al utilizar palabras que no corresponden a nuestro idioma. Por ejemplo, ahora es muy frecuente utilizar y escuchar la palabra email, corner, chat, sport, smoking, amateur, CDs, etc. Hay una serie de terminología que por novedad o por moda estamos utilizando y estamos con ello atentando el normal uso de nuestro idioma. Eso en cuanto a los barbarismos prosódicos. Los barbarismos analógicos hace referencia cuando por un error se llega al cambio del significado o al cambio de estructuras de palabra. Por ejemplo, en la formación de plurales decimos menús en lugar de menúes, o decimos menúes en lugar de menúes. Hay una serie de errores en los que podemos caer al utilizar nuestro lenguaje. Ahora, es conveniente también formarnos en
en la diversidad del uso de las palabras, manejar como un arsenal de terminologías, tener un dominio de una amplitud de terminología. Muchas de las veces cuando no tenemos este dominio de la terminología, repetimos constantemente las palabras. Y para no caer en la repetición de las palabras en forma constante, el lenguaje pone a nuestra disposición la sinonimia, la paronimia, la homonimia, los homógrafos, los homófonos y muchas otras cosas de las que podemos utilizar. El uso repetitivo de la terminología en una redacción afea la expresión. La sinonimia en la redacción de textos es de suma importancia, el uso de sinónimos. El uso de sinónimos evita la repetición de términos y da elegancia y estilo al escritor, al hablante, a la persona que se dirige a un público. Profundicemos en esta temática interesante referente a la sinonimia. Observemos los ejemplos de los parónimos, utilicemos esos términos en oraciones y vean qué fácil luego va a resultar utilizar en un contexto, en una redacción. Usted al final, si es que pone en práctica todas estas normas y estos sanos consejos, va a ser un excelente escritor, o por lo menos va a redactar sin dificultad. Eso téngalo por seguro. Antes de pasar a la segunda parte, lo referente a la redacción, he querido traer a la reflexión esta frase o este pensamiento. Dice, no es perfecto aquel que nunca falla, sino el que falla, pero enmienda sus errores. Entonces, con esto estoy ratificando que todos cometemos errores. Nosotros como profesionales, ustedes como profesionales en formación o como estudiantes. Cualquier persona comete sus errores, pero el éxito está en no quedarse ahí, sino en enmendar, en ir más allá, en profundizar y en buscar la manera clara y concreta y correcta de expresarse. Ahora, con todo eso, lo que hemos visto, lo referente a la ortografía, hasta cierto punto es la base, son los elementos fundamentales, elementales para una buena redacción. Sin esos tópicos, sin esos temas de los que hemos hablado, distinguido estudiante, vamos a tener serios problemas en la redacción. Pues si utilizamos mal las mayúsculas, no hacemos bien uso de los signos de puntuación, no utilizamos la sinonimia, la paronimia, los antónimos, vamos a tener inconvenientes. Para llegar a eso, entonces, recordar y profundizar bien para llegar a la redacción, utilizar todo lo referente o recordar todo lo referente a la ortografía. Ahora para la ortografía, hemos llegado de menos a más. Ustedes pueden observar, los elementos para una buena redacción se consideran entre ellas la frase, el periodo, la cláusula y el párrafo. Hemos visto entre los elementos de la ortografía también las sílabas. Si se quiere también los fonemas o las letras, pero ellas no nos sirven en forma aislada para una redacción, ni siquiera la frase, ya vamos a ver, ni siquiera los periodos nos sirven para una buena redacción, sino mucho más allá, las cláusulas y los párrafos, pero siempre sometiéndonos a unas normas y respetándolas. Los elementos para una buena redacción. Comencemos con la frase. ¿Qué es la frase? La frase, por ejemplo, cuando yo digo árboles frondosos
y floridos. Es una frase. O cuando yo digo, los árboles frondosos están, observen la diferencia, cerca del río. Ya no es una frase. ¿Por qué no es una frase? ¿Por qué el primer ejemplo es una frase y por qué el segundo no es una frase? La frase es un grupo de palabras. Expresa una idea única. Por ejemplo, ahí tenemos ojos de ternura. La frase como construcción lógica, observemos, los ojos son su ternura. Observemos que con las mismas palabras, en el primer ejemplo, en el segundo caso, solamente con la presencia de otra palabra, que es el verbo, cambiamos totalmente la significación. Entonces, la frase es aquella que carece de verbo. La frase llevada a la categoría de construcción lógica ha de tener entonces un verbo y como tal es una oración. La primera, ojos de ternura, es solamente una frase, no es una oración. La segunda, los ojos son su ternura. Por la presencia del verbo, es una frase de construcción lógica y tiene la categoría de oración. Entonces, la frase, hasta donde vemos, no nos sirve para una buena redacción. Veamos lo que son el periodo y la cláusula. ¿Qué es el periodo? El periodo está formado por frases. Ya sabemos lo que son las frases. Por frases yuxtapuestas, pero que tengan una construcción lógica, para que tengan una independencia semántica, para que tengan una significación clara, una significación terminada, una significación que no dé a malas interpretaciones. Como en este caso, Liliana toca el piano, Matilde entona el coro. Son dos frases de construcción lógica o dos oraciones yuxtapuestas o unidas o una tras otra, pero ya con una independencia semántica, con un significado claro, definido. Para una redacción amplia y descriptiva, tampoco el periodo nos sirve. Veamos entonces qué es lo que nos va a servir para una buena redacción. La cláusula es el conjunto de oraciones o frases de construcción lógica que nos facilitan expresar nuestro pensamiento completo, con sentido cabal y lógico. Las cláusulas forman estructuras complejas, se adaptan a nuestra forma de expresar nuestro pensamiento, a la necesidad de comunicar un mensaje. Y para esto, las cláusulas ya utilizan, ya amplía una oración y pueden estructurarse con frases subordinadas, con frases yuxtapuestas, con ampliaciones, con amplificaciones, con la presencia de complementos, las cláusulas. Pero también existen algunas cláusulas, tipos de cláusulas que son largas, cortas, simples o compuestas. De hecho, las cláusulas cortas o las simples no nos van a servir mucho para una redacción, pero sí las largas y las compuestas. En las frases largas el uso de las muletillas afean la redacción. ¿Qué son las muletillas? Ustedes han escuchado cuando no nos cuidamos de una buena dicción, de una buena pronunciación, de una buena expresión oral, repetimos constantemente una o dos palabras. Decimos, por ejemplo, pues los profesores debían llegar a las 3 de la tarde, pues los estudiantes llegaron antes y pues, entonces, pues, o cualquier tipo de palabra que se repita constantemente y con mucha frecuencia en una expresión es lo que se denominan las muletillas. Un texto corto refleja elegancia, sencillez, estilo. Entonces, cuando nosotros vayamos a redactar un texto, no utilicemos mucha extensión, muchas oraciones u oraciones de demasiada extensión.
Las oraciones cortas o las cláusulas cortas no van más allá de 12 a 15 palabras, y ellas son las que dan claridad, permiten forjar un estilo propio. Están formadas por una o varias oraciones, no admiten mayor modificación las cláusulas cortas. Por ejemplo, observen el ejemplo. Pasó varias veces, la vi, era alta, traía recogido su cabello rubio. Mire, con elegancia hemos dicho tantas cosas que a lo mejor en una redacción no cuidadosa, no prolija, no con estilo, pudimos haber dicho en una sola oración, pero complicándola. Acá nos hemos descomplicado utilizando cláusulas cortas. Las cláusulas largas tienen mayor extensión, serán pues superior a las 15 palabras, ¿no? Son oraciones, estas permiten diferenciar entre oraciones principales que tienen muchos modificativos. Las cláusulas simples están formadas por una sola oración principal de mayor extensión que las cortas. Por ejemplo, la compasión es un sentimiento propicio para la paz y la convivencia. Observen, esto es mucho más extensa que la corta. Las compuestas, 2 o más oraciones principales pueden ir acompañadas de oraciones complementarias. Entonces, en este tipo de cláusulas hay una mayor extensión y una mayor amplitud y por lo tanto una mayor forma de expresar nuestro pensamiento. En cambio, el párrafo es una construcción mayor en la que se encuentran oraciones subordinadas, oraciones o cláusulas coordinadas, yuxtapuestas, que buscan una mejor expresión de un pensamiento. Las cualidades de un párrafo no se olviden que son 3. Debe tener todo escrito, una unidad, debe haber coherencia y debe haber énfasis. Una unidad de pensamiento, decimos que hay claridad en la unidad de pensamiento. Si todas las cláusulas se refieren a un mismo asunto, ello se logra si el escritor es un experto o tiene experiencia en la redacción. Pero con ello no quiero decir que nosotros también podemos lograr claridad. Aunque no tengamos experiencia, vamos a poner el empeño necesario para que un escrito resulte claro y tenga unidad, tenga coherencia. La coherencia está dada por la secuencia, por la hilación de las ideas, la coordinación lógica de las oraciones y los párrafos. Y ello se logra con el uso correcto y concreto de los signos de puntuación, el uso correcto de las letras, la escritura adecuada de las palabras. Veamos un ejemplo donde no hay coherencia, donde es incoherente el ejemplo. Dice, siempre que llegaba no hay flores. No, siempre que llegaba no hay flores. Puedes pensar, la ciencia no es clara. Si yo les presento un resumen así, donde no haya incoherencia, es imposible realizar un resumen, porque no hay claridad, no hay coherencia. Veamos esta misma idea que más o menos se perfila en la incoherencia, ahora en una expresión coherente. La coherencia encontramos cuando decimos, siempre que llegaba me decía que no habían flores. ¿Puedes imaginarte? No hay claridad en la ciencia. Entonces, mire, solamente depende de nuestra forma de escribir, de nuestro empeño en lograr una correcta expresión. Había en algún momento hablado del estilo. El estilo no es más que la forma de expresar. Es un estilo, es la manera personal e individual que identifica al emisor de un pensamiento. Y la única forma de lograr un estilo es leyendo. Créame que no hay otra manera.
de escribir con corrección si no es a través de la lectura y de la lectura de buenos textos. No se olviden ustedes de profundizar en todos estos temas, en buscar los ejemplos que clarifiquen lo que dice la teoría. También otro tema es la redacción de los documentos administrativos, pues entre ellos están la redacción de las cartas, de la solicitud. Muchas de las veces nosotros no somos capaces de redactar con claridad una solicitud, una carta, quizá por ser tal vez informal, cuando es familiar y cuando es personal, pero también hay cartas que tienen el carácter de social, cuando es una carta que circula en un medio de comunicación, por ejemplo. Allí no podemos utilizar un lenguaje con errores. Existen los informes que también requieren una redacción clara. Lógicamente, para redactar cada una de estas instancias existen sus normas, sus pasos que debemos seguir, la formalidad en su estructura. Solamente quiero referirme a la solicitud. Como su nombre lo indica, sirve para pedir algo, para solicitar algo a alguien, a un destinatario, y por lo tanto se debe redactar con la mejor claridad posible y utilizando un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, un lenguaje transparente que no dé a una doble interpretación. Existen algunos pasos igual para redactar la solicitud. Ustedes profundicen, vean cuáles son estos pasos, cuáles son estas normas que solicitan o se requieren para lograr una buena redacción. En la redacción de los documentos académicos se encuentra el resumen, tenemos también el comentario, la crítica. El resumen es el nivel más sencillo que con el que nos enfrentamos a leer un texto. No es más que expresar de manera fidedigna lo que acabamos de leer o lo que escuchamos si es que resumimos de una conferencia. La reseña implica un mayor nivel de elaboración, dado que incluye ya un enjuiciamiento crítico y valorativo. Pongamos atención cuando hablemos estamos hablando del resumen, luego estamos hablando de la reseña, luego hablaremos de otros documentos que van de menor a mayor. Observamos ya que el resumen no requiere mayor elaboración o no requiere mayor nivel de conocimiento, pero sí ya la reseña. El resumen contiene las ideas centrales, expresa en forma fidedigna el pensamiento del autor. En cambio, la reseña sí realiza un resumen, pero emitiendo ya un juicio crítico y valorativo de lo que hemos leído. Ahora viene un nivel mucho más alto, que es el comentario, y es por eso que muchas de las veces nos confundimos. No sabemos diferenciar un resumen de un comentario, de una crítica, de una reseña. Y creemos que todo es lo mismo, se trata de lo mismo. El comentario, observen cómo los niveles de inteligencia juegan un papel muy importante. En el resumen, el investigador resume simplemente. En el comentario pone ya más de sí, pero el grado más elevado de nuestra inteligencia es la crítica. En la crítica, nosotros tenemos o debemos tener un dominio profundo del tema para emitir nuestro pensamiento. Criticar es resaltar lo positivo y lo negativo, pero con razones fundamentadas. Por lo tanto, para criticar se requiere a profundidad el conocer el tema o el asunto. También en el texto básico ustedes observarán el tema referente a la entrevista y a otros muchos temas más que debido al tiempo no es posible
profundizar en cada uno de ellos. Finalmente yo quiero recalcar la metodología que ustedes deben adoptar para el estudio, no solamente de expresión oral, sino de todas. Manejar conjuntamente el texto básico con la guía. Lean todo lo que dice desde la primera hasta la última página en la guía didáctica. En la guía didáctica encuentran la planificación para el estudiante. Ahí el profesor les indica cuáles temas estudiar para cada uno de los bimestres. Desarrollen las actividades recomendadas, los trabajos a distancia. Recuerden que hay fechas establecidas para subir los trabajos a distancia en el entorno virtual de aprendizaje. No deje para el último, pues si dejamos al último estamos buscando problemas y generando problemas nosotros mismos. Ingresar en forma constante y permanente al entorno virtual. Recuerden que existen dos actividades en expresión oral y escrita, dos actividades de calificación del trabajo de ensayo, de la parte de ensayo del trabajo a distancia que deben ser redactados y subir al entorno virtual. Estos son de calificación manual, por lo tanto, cuando ustedes ya observen la calificación de las demás partes, de la parte objetiva y las otras de ensayo, faltará cierto puntaje, pues en su debido momento el tutor calificará esos trabajos y sumará a la nota respectiva. Pues yo les sugiero entonces estar en forma permanente en contacto con su profesor, respetar el horario de tutoría, hacer las preguntas pertinentes a través, eso sí, del área de mensajería o del área denominada consultas al profesor. No remitan correos a la dirección electrónica del profesor, porque muchas de las veces los profesores no leemos cuando se trata de dar asesorías, no leemos los correos electrónicos, pero sí estamos dentro del entorno leyendo los mensajes y lo que nos dicen a través del link de consultas al profesor. Finalmente quiero dejarles con esta reflexión. El fracaso consiste en no persistir. En desanimarse después de un error, en no levantarse después de caer. Pues para todo hay un remedio, si se quiere, para todo existe una mejora.